Bienvenidos a Pleno Día, martes 20 de junio, y qué placer saludarlos y comenzar la semana con una sonrisa, con temas que nos ponen a soñar en futuros deseables, posibles, probables, y para llegar a esos futuros pues hay que empezar a trabajar desde ya. Ya les vamos a contar a profundidad de qué hablaremos hoy en A Pleno Día. Carlos, ¿cómo estás hoy después de un puente largo para descansar? Vivi, muy bien, feliz de estar acá compartiendo con usted, con nuestro equipo técnico y con todos ustedes, nuestros televidentes. Sean bienvenidos a Pleno Día. Me hace recordar una frase de Pablo Picasso que dice que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Pues de hecho parte de la creación tiene que ver con nuestra educación. La capacidad de imaginar futuros posibles tiene que ver con la educación que recibimos y también la educación que le damos a las siguientes generaciones. De hecho, queremos comenzar el programa de hoy conociendo la opinión de todos ustedes justamente sobre cómo mejorar la calidad educativa en Colombia, y es por eso que queremos presentarles entonces la siguiente encuesta para que ustedes nos cuenten qué es lo que piensan alrededor de la calidad educativa en Colombia. ¿Qué necesitamos para mejorar la calidad educativa en Colombia, Vivi? Más financiación, mejores docentes, mayor conexión con la empresa, nuevos modelos educativos. 4 opciones muy interesantes todas, la verdad. Sí, ingresen a @teleantioquia en Instagram y voten. Los vamos a estar leyendo a través de este programa. De hecho, tenemos invitados justamente para hablar de ese tema. Comencemos de una vez a Pleno Día con nuestros invitados. Vamos a hablar de imaginar futuros posibles, probables en el mundo de la educación, pero también vamos a hablar del mundo del medio ambiente, sobre el cambio climático. Tenemos invitados ya a Pleno Día. Ya están con nosotros nuestros invitados y traigamos a la realidad ese concepto de imaginar futuros. Y es que precisamente existe un centro denominado así, Centro Imaginar Futuros de la Universidad de AFIT. Está con nosotros Diego Leal. Diego, bienvenido a Pleno Día. Gracias, Vivi. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, y también te acompaña Henry Horacio, que es el jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. Henry, colega, amigo, bienvenido. Vivi, Carlos, Diego y a los televidentes, buenas tardes ya. Y es que no hay nada posible de imaginar que no sea el futuro. Así es. Porque el pasado ya está hecho. Lo que hay por imaginar y por construir es el futuro. Y de eso vamos a hablar hoy a Pleno Día. Diego, comencemos contigo. Explícanos qué pasa allí en este centro Imaginar Futuros en el AFIT. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, Imaginar Futuros es un área que se creó en 2021 como respuesta en parte a mucho de lo que ocurrió durante la pandemia, a la incertidumbre que se empezó a generar respecto a lo que venía hacia adelante, porque la pandemia fue uno de esos eventos inimaginables. Hace 10 años, hace 4 años, era inimaginable pensar que uno iba a estar encerrado durante varios meses. Pero eso generó un movimiento muy importante en todos los aspectos de lo educativo. Y el Centro Imaginar Futuro se crea con la intención de empezar a avisorar cuáles son esas fuerzas de futuro y esas señales de futuro que están empezando a incidir en la educación, no solo en la educación superior, sino en todos los niveles educativos, para entender y ayudarle a las comunidades educativas a anticiparse al futuro. Una cosa que notamos a medida que hemos ido avanzando en este ejercicio es que la discusión acerca del futuro es muy escasa en lo educativo. Hay unos ejercicios muy interesantes, digamos, de descripción de escenarios, pero terminan siendo muy normativos, en 2040 el futuro será de tal manera, o en 2050 será de tal forma. Pero cuando esos futuros se cristalizan, digamos, lo que sentimos es que perdemos un montón de espacio para la conversación, para conversar respecto a lo que es posible. Entonces, la apuesta de Imaginar Futuros tiene que ver con la exploración de futuros posibles, de futuros deseables, de futuros preferidos para la educación y para el aprendizaje.
Y eso lo hacemos por medio de observación de señales y de fuerzas de futuro, por medio del desarrollo de metodologías, por medio del desarrollo de proyectos con comunidades educativas en todo el país, en colaboraciones con gobiernos locales, con el gobierno nacional también, con organizaciones como USAID, y también en ejercicios como el que venimos desarrollando con FAME, con Cosmo School, en la consolidación de un movimiento de aprendizaje inspirador que nos ayude a movilizar en las comunidades educativas otras ideas respecto a lo que significa aprender y cómo nos inspiramos y cómo inspiramos a otros en el ejercicio educativo. Entonces son un montón de temas, un montón de cosas, sí. pero todas tienen como hilo conductor esa intención de pensar en futuros posibles, no en un futuro, no es imaginar futuro, sino imaginar futuros, porque como decías, Henry, el pasado es uno, aparentemente, pero el futuro no es uno, el futuro son muchos y lo estamos construyendo permanentemente desde el presente. Henry Horacio, pero es indudable que no habrá futuro si no tenemos un planeta para habitar. No habrá futuro, siempre Bueno, habrá un o será futuro. un futuro absolutamente Siempre habrá un distópico. futuro. Sí, exacto. Absolutamente distópico. Y de ahí viene la pregunta que quiero hacerle sobre el premio de periodismo sobre cambio climático, Ángela Restrepo Moreno, y también para conectarlo con la educación, porque es que realmente lo difícil de todo esto es cómo generamos una nueva sociedad que sea consciente de lo que está sucediendo. Sí, mira, es que tiene que ver con todo. En febrero de 2020, en Antioquia se declaró la emergencia climática. El primer gobierno territorial en América Latina que declara la emergencia climática. Entonces nos decían, ¿y eso para qué? ¿Y eso qué es? Y al mes, a poco menos del mes... Emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria. En el mundo, pandemia, encerrados. Pero venga, ¿cómo así? ¿Y eso qué es? No es que en ese momento se volvió incierto el futuro. Es que el futuro siempre ha sido incierto. Es que nos dimos cuenta de que la incertidumbre era real y que estaba ahí. Y en la declaratoria de la emergencia climática, Antioquia, más allá de poner el tema sobre la agenda pública, dijo, establecemos 100 acciones para revertir los efectos del cambio climático en Antioquia. La 88, no le voy a contar la 100, la 88 tiene que ver con la comunicación pública en relación con el cambio climático. Entonces hicimos con la Universidad de AFID, con la Nacional, con la de Antioquia, ISA y el Grupo Éxito y el Club de la Prensa de Medellín, un diplomado para periodistas de todo el país sobre emergencia climática. Y certificamos a 144 colegas de todo el país sobre ese tema. Y de allí, con los mismos socios básicamente, ISA y el Grupo de Éxito, la Lotería de Medellín, el Túnel, decidimos crear el premio Ángela Restrepo Moreno, premio de periodismo, para que esos periodistas que ya estaban capacitados y otros más tuvieron un incentivo para hablar de estos temas. Y se cumplió la primera versión en 2022. 159 trabajos de todo el país. Unos trabajos espectaculares. Y entonces ya estamos en este momento en la apertura de la segunda versión de este premio hasta el 31 de julio para poder participar en el premio Ángela Restrepo Moreno. De hecho, estoy ingresando a la página. Ajá, emergenciaclimática.gov.co. Así es, ahí estoy. Pero si Facilísimo. de pronto no, pues Gobernación de Antioquia en un buscador y ahí en la parte de arriba hay un banner muy fácil. Aquí está la convocatoria abierta, realmente es muy sencillo, preguntas frecuentes, bases de este año y el contacto que es directo. Y ahí mismo se hace la inscripción. Y se hace la inscripción. Pues ya les dejamos claro entonces cómo funciona, pero qué rico conocer un poco más del premio, Henry, de Ángela. ¿Quién fue Ángela? ¿Quién es Ángela? Ángela Restrepo, a mí me encanta siempre poder hablar de la maestra Ángela Restrepo Moreno, porque Ángela Restrepo Moreno fue la primera mujer, por ejemplo, que fue directora presidenta de la Asociación Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales, la primera mujer. Hoy, hablar de mujeres científicas no tiene nada de exótico. En su época, ella murió el año pasado, en febrero del 22, en su época era una cosa absurda siquiera que llegaran a la universidad. Una mujer científica dedicó su vida a estudiar los hongos, los microorganismos, a proteger la vida. Por ejemplo, es la madre de la Corporación de Investigaciones Biológicas de Antioquia.
Ella es la creadora de semejante institución, pues, que es uno de los baluartes de la investigación, de la ciencia entre nosotros. Entonces, reconocer a Ángela Restrepo es reconocer a la mujer en la ciencia, reconocer a una mujer antioqueña y, por supuesto, invitar a los colegas, a los periodistas, a jugarnos siempre en esa balanza en la que nos movemos, que es un poco el descreimiento, el escepticismo de la ciencia, pero la fe de los periodistas, de los seres humanos que creemos que es posible. Nosotros ponemos siempre ese equilibrio, como con mucha fe hay que dudar. Eso es lo que nos ayuda a construir otros futuros, dudar, conversar. Todo esto está enmarcado en la Agenda Antioquia 2040. Que es ese, ustedes saben, el diálogo amplio, plural, que son esas conversaciones, es escucharnos, es que los muchachos, que los colegas vean lo que ocurre en los municipios, en el territorio nacional y hagan visibles esas experiencias. Eso es lo que nosotros pretendemos con el premio. Diego, a propósito de lo que está diciendo Henry Horacio, ¿qué hacer para que tengamos en Colombia, en el sistema educativo, más personas interesadas en la ciencia, como Ángela Restrepo Moreno? Bueno, hay mucho obviamente que se puede hacer, son muchas las iniciativas que existen y que están en curso. Digamos que una cosa que sí vemos y que está muy vinculada a lo que dice Henry es la importancia de abrir un sentido de posibilidad, mantener un sentido respecto a lo que es posible. Pues en lo personal y desde lo que hacemos en Imaginar Futuros, sí vemos que si la educación se queda solamente en contarnos cómo fue el pasado, cómo es el presente y cuál es el futuro esperado si todo sigue igual, pues se está quedando corta en su labor. Y creo que ese ejercicio de dudar, de empezar de plantear una duda respecto al futuro esperado, a lo que nos ocurriría si no hiciéramos mucho al respecto, abre un espectro de posibilidad importante. Y ahí hay iniciativas en donde a través de narrativas de ficción se invita a los jóvenes a pensar en futuros posibles y en futuros que a veces involucran conocimiento científico. Yo creo que el periodismo científico tiene un papel fundamental ahí. Recientemente, por ejemplo, se llevó a cabo en el desierto de la Tatacoa un encuentro bien importante de investigadores en temas de arqueología y paleontología. Y cuando yo veo esas noticias, Afid estuvo participando allí también, como que conectan con el niño que hay dentro de mí, como que wow, eso hay en Colombia, hay un ejercicio de vincular a las comunidades para que también entiendan cuál es esa riqueza paleontológica con la que cuentan en su territorio. Entonces, ese tipo de cosas de comunicación son súper importantes. Y como les decía, en el caso, por ejemplo, de la Comisión Europea, hay un documento, un ejercicio muy bonito del año pasado que se llama Historias de 2050. Y lo que hicieron fue vincular a un grupo de expertos, a un grupo de científicos, a un grupo también de ciudadanos, de jóvenes, para que hicieran narrativas cortas de cómo se imaginan que va a ser el futuro en relación con los temas climáticos en 2050. Y hay cosas inquietantes, pero hay cosas también muy esperanzadoras. Y cuando, por ejemplo, uno empieza a tener en su panorama que hace el mes pasado la Universidad de Massachusetts, un equipo de ingenieros, encontró que es posible capturar electricidad del aire usando nanoporos, o que un equipo de la Universidad de Cambridge, si mal no recuerdo, publicó que tienen forma de convertir el plástico y el carbono del aire en materiales útiles a través de mecanismos que son costo efectivos. Pues yo siento que el relatar esas cosas, que el decirle a un niño que está en lo más recóndito de nuestro país, eso se puede. Podríamos hacer cosas así. La iniciativa esta de Waterlight, de este emprendimiento colombiano que se inventó una lámpara que funciona con agua de mar. Entonces uno mete su lámpara en el mar y la pone y alumbra. ¿Cómo? A través de una reacción química. Entonces, la física, la química, la biología están llenas de ideas útiles y digo yo, qué bueno que pudiéramos reencontrarnos con el entusiasmo que eso genera, porque es que la ciencia tiene eso, tiene la duda, pero tiene también la posibilidad de descubrir un mundo más amplio. Entonces, hay mucho que se puede hacer, pero diría yo que una cosa que es fundamental es poder reconectar con la curiosidad
y con ese sentido de asombro que lamentablemente, nos muestran los estudios, se va perdiendo a medida que uno va avanzando en el proceso educativo. Que la tienen los niños, la tienen los más pequeñitos, pero que se va desgastando poco a poco hasta que terminamos siendo excelentes estudiantes. Somos estudiantes profesionales. Sabemos cómo saltar el examen, cómo usar ChatGPT, usar lo que sea para saltar las barreras, pero lamentablemente la curiosidad se nos va desgastando. La capacidad de asombro se pierde, esa no la podemos perder. Sí. Hablamos ahora también de la importancia de poner sobre la mesa temas, pero que no se queden en lo intangible. Y de alguna manera lo que hemos visto en el trabajo de Henry, de esa Agenda 2040, es ese deseo de que no se quede en lo intangible. Un poco, a modo de resumen, lo que queda de esa Agenda 2040 y la ilusión de que sea probable, posible, lo que hay ahí escrito. No, yo creo que además de esto tenemos que ser garantes todos. Es que realmente no es porque lo intangible no sea importante, es que lo intangible solamente es asible a partir de lo tangible y no es un juego de palabras. Entonces nosotros queremos ser el corazón verde de América. Eso solamente se logra si entendemos nuestra posición geoestratégica, pero solamente lo potenciamos si tenemos una doble calzada de Urabá, un túnel, un desarrollo logístico y portuario, si somos capaces de reinventar desde las maneras de producción, es decir, a partir de metas muy puntuales, ese tipo de asuntos. Pero mire esto, esta conversación sería imposible sin la ciencia, así de simple, porque alguien fue desarrollando sobre lo que otros iban descubriendo y entonces se desarrolló la tecnología de la televisión, por ejemplo, para no hablar sino de lo evidente, lo obvio. Pero al lado de nosotros pasan mil cosas que no vemos. Entonces en Argelia una monja tiene una experiencia de reciclaje fenomenal que involucra prácticamente a todo el municipio. O en Anorí, los desmovilizados de las FARC adelantan un proceso de reforestación y de cuidado del ambiente que alguien tiene que visualizar. Esas experiencias las ven ¿quiénes? Los periodistas comunitarios, los periodistas de los medios digitales, los periodistas de los medios estudiantiles y por supuesto los medios tradicionales. Recuerden que en la primera versión del premio Ángela Restrepo Moreno, Teleantioquia, con una experiencia de Yarumal, fue uno de los ganadores. Lo pongo solamente eso para decir, esas cosas pasan, ocurren. Y parte de nuestra labor como periodistas, como comunicadores, es ayudarlas a ser visibles. Eso es lo que queremos hacer con el premio. Estimular a los colegas para que vean que eso también es verdad. Yo no creo que es que uno habla de esto, entonces deje de hablar de aquello. No, eso también hace parte de la realidad y hay que hacerlo visible, hay que ponerlo en la agenda. Exactamente. Y cuando lo ponemos en la agenda y lo hacemos muy bien, como muy pocos premios en Colombia, hay que decirlo, este tiene un reconocimiento económico. El ganador de cada categoría gana 10 millones de pesos en efectivo, salvo los de los medios escolares que tienen la misma 10 millones de pesos, pero en elementos para la institución, para el proyecto de periodismo escolar. Cerremos entonces este primer acercamiento a esos futuros probables que hemos planteado hoy en A Pleno Día, agradeciéndole a nuestros invitados. Henry, gracias. Siempre es un placer estar aquí, Vivi. Y Diego se queda con nosotros. Más adelante vamos a tocar el tema de la educación con otra perspectiva. Les dejamos la invitación a todos los medios para que hagan parte de este premio importantísimo. Ya les contamos, muy fácil ingresar. Ahí solucionan todas sus inquietudes. emergenciaclimática.gov.co.